Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y hoy estamos aquí para ver todas las claves de por qué el narcisista siempre quiere hacerte daño. No sé si te habrá pasado lo siguiente. ¿Conociste por casualidad a ese chico guapo con un atractivo espectacular que apareció en una de esas épocas de la vida en las que no estabas abierta a ningún tipo de relación y surgió de la nada, por casualidad? Llegó poniendo patas arriba todo tu mundo y arrasando con todo a su paso como un huracán. Seguisteis quedando y poco a poco tú notabas que estabas cada vez más enganchada, que estabas generando un vínculo sentimental cada vez más fuerte hacia esta persona. Pero poco a poco comenzaste a ver que aquella historia idílica del comienzo parecía comenzar a disiparse como un oasis en mitad del desierto. Comenzaste a ver comentarios, comportamientos y actitudes que no te parecían nada sanas dentro de una relación. Pero aún así, quisiste intentarlo y te quedaste. Sabías que algo dentro de ti te estaba gritando que algo no iba bien. Lo sentías, lo notabas. Sabías que sus desplantes, sus desprecios y sus enredos con otras personas te dolían cada vez más. Pero aún así querías pensar que se trataba de algo pasajero y que todo volvería en algún momento a aquel maravilloso cuento de hadas que teníais desde un primer momento. A partir de ahí todo comenzó a ir cuesta abajo y sin frenos. Muy en contra de lo que tú pensabas, la historia no volvió a aquellos maravillosos tiempos del inicio. Y todo fue cada vez peor. Hubo cada vez más desplantes, cada vez más manipulación, cada vez más comentarios, insultos y aspectos negativos hacia tu persona. Cada vez aparecieron mayor número de personas con las que te era infiel, con las que te engañaba, con las que triangulaba. Si te ha ocurrido esto, si te suena esta historia, déjame decirte que tienes todas las papeletas para haber estado en una relación sentimental con una persona con trastorno de la personalidad narcisista. Pero no vamos a engañarnos. Esta persona, como te digo, no existe, no es real. Esta persona ha sido creada por el narcisista. Es simplemente un personaje creado a tu imagen y semejanza. Representa todo aquello que tú buscas y necesitas en una persona, todas tus carencias, todo aquello que necesitas para ser feliz. Porque el narcisista hace todo esto para que se cree un potente vínculo con el que poder engancharte desde un primer momento. Pero poco a poco vas a ir viendo cómo se va quitando la máscara y cómo esta persona en la que creíste estar completamente enamorada desde un primer momento no es real. Porque el narcisista es una persona vacía, no tiene personalidad. Es una persona camaleónica que va creando personalidades alternativas según con quién se va relacionando. Existen una serie de banderas rojas que nos permiten identificar que podríamos estar cerca de una persona con trastorno de la personalidad narcisista. Si al poco tiempo de conocer a esta persona maravillosa de la que te hablé al principio, comienzas a ver de forma más constante ese sentimiento de vanidad, ese egocentrismo, esa falta total de autocrítica, esa ausencia total y radical de empatía, déjame decirte que es muy probable que estés con alguien con rasgos o trastorno de la personalidad narcisista. Como ya te he comentado en otros vídeos, es muy probable que el 95% de la población tengamos algún rasgo de personalidad narcisista a lo largo de nuestra vida. Es muy probable incluso que vivamos con estos rasgos en nuestro día a día, siempre y cuando estos rasgos no influyan en nuestras relaciones interpersonales y en la forma en la que nos relacionamos con los demás. ¿El problema cuándo viene entonces? Pues cuando presentamos varios de estos tipos de rasgos de personalidad narcisista y lo tenemos de una forma constante y permanente y sobre todo intensa y acentuada. Porque ahí es donde viene el verdadero peligro, ya que con toda seguridad la relación que estás empezando pinta a ser tóxica, abusiva y sobre todo muy peligrosa para ti.
Así que déjame decirte que todos esos comentarios negativos hacia tu personalidad, todos esos comentarios hacia tu físico, hacia tu forma de vestir, hacia tu forma de sentir, hacia tu forma de pensar, todas esas exigencias continuas, todas esas necesidades de atención y de admiración y esos enfados infundados que a día de hoy son algo soportable, irán acentuándose con el tiempo y poco a poco comenzarán a ser dañinos y muy peligrosos hacia tu persona, para ti. Ya que todo esto que te digo puede llegar a destruirte tanto física como emocionalmente cuando es mantenido a lo largo del tiempo. Las personas narcisistas suelen tener relaciones desiguales, ya que están más pendientes del recibir que del dar. Esto hará que cada vez necesite una mayor cantidad de atención, de admiración y de reacciones por tu parte, ya que el combustible que tú le estás otorgando ya no tiene el suplemento de la novedad. Estar con una persona narcisista nos mantiene en un continuo estado de alerta y frustración. Llegará a despersonalizarte, a hacer que no sepas ni qué quieres, ni quién eres, ni de dónde vienes, ni hacia dónde quieres llegar. No sabrás cómo actuar, cómo vestir, qué opinar, qué decir, qué hacer o qué dejar de hacer para no provocar esa tremenda ira narcisista. Las personas narcisistas suelen tener conversaciones vacías sobre temas absurdos que no llegan a ninguna parte. Son totalmente incapaces de conectar emocionalmente con su pareja. De ahí que sea totalmente inviable el pensar tener una conversación con una persona narcisista sobre esos temas que conectan emocionalmente a las parejas y que tanto unen y tanto reparan cuando hay alguna fisura en la relación. Los narcisistas suelen tener una conducta abusiva y manipuladora sobre su pareja. Y créeme que esto ya es un rasgo y un motivo suficiente como para dejar la relación y salir corriendo de ahí. Si te sientes identificado o identificada con esta historia que hemos visto en este vídeo, te recomiendo que investigues más sobre el tema del abuso narcisista y que mientras vas investigando, por favor, salgas corriendo de esa relación en la que estás metida ahora mismo. Como hablamos al principio del vídeo, no debe caberte ni la menor duda de que el narcisista siempre quiere hacerte daño, ya que son plenamente conscientes de lo que te hacen y todas las reacciones que provocan en ti son lo que siguen dando sentido a su vacía existencia. Si has llegado hasta aquí y te has sentido identificada en algún punto, quiero que me cuentes en qué punto has sentido que podría ser tu historia. Me lo puedes dejar en los comentarios. También me puedes dejar sugerencias sobre qué parte del trastorno de la personalidad narcisista te gustaría que hiciera un vídeo. Y también te pido que le des like si te ha gustado, que te unas al canal y que compartas con todo tu entorno para que cada vez más personas conozcan este trastorno que tanto daño nos ha hecho y tanto daño nos está haciendo. Sin más, mucha fuerza, te mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.